aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. En esta época muchos recuerdan el nacimiento del Señor Jesucristo, pero no entienden el significado del mismo. Y cuando lo hacemos, pensamos en sus nombres, Jesús, el Cristo, pero aquí se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Sujel, ¿qué tú nos puedes decir de este significado Dios con nosotros? Es interesante que todos nosotros cuando pensamos en el nacimiento del Señor, en cuáles nombres vienen a nuestra mente. Viene el nombre de Jesús, Jesucristo, Cristo, pero rara vez nosotros pensamos en el nombre de Emmanuel. Ahora, yo no sé si tú te acuerdas, Eduardo, que en la famosa obra de Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿verdad? La tragedia, ella pertenece a una familia, ella pertenecía a otra, los Capuletos, los Montescos, eran enemigos. Ella en un momento de exasperación le dice a Romeo, oye, pero quítate ese nombre, porque ¿qué hay en un nombre? Dice, la rosa conservaría su misma fragancia aunque no se llamara Rosa, y si Romeo no se llamara Romeo, conservaría sus propias perfecciones. ¿Qué hay en un nombre? Bueno, tú puedes llamarte Eduardo, pudiste haberte llamado Juan, José, pero cuando tratamos con los nombres de Dios en la Biblia, y en este caso con el nombre que el ángel le asigna a Jesús, en el texto que tú leíste de Mateo, es el ángel, no es José que le pone Emmanuel, no es María, y está citando una profecía del Antiguo Testamento que se encuentra en Isaías. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En la Biblia el nombre tiene una connotación sumamente importante cuando se refiere a la persona de Dios, porque es una forma a través de la cual Dios se revela. El nombre es uno de los medios a través de los cuales Dios se da a conocer a sí mismo. Y en el caso de ese bebé que estaba naciendo del vientre de María, era un bebé tan especial que su nombre es Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios en medio nuestro. Y la pregunta es, ¿por qué Emmanuel? O sea, ¿por qué ese nombre era tan importante en el contexto del nacimiento del Señor que fue profetizado 700 años antes del nacimiento de Jesús, que se llamaría Emmanuel? Y luego cuando el ángel se le aparece a José, ¿te acuerdas que él le iba a dejar a María en sueños porque ella salió embarazada, etcétera? Y él era justo y no quiso difamarla. Y ellos todavía no han tenido relaciones sexuales. Lo que él no sabía es que el Espíritu Santo fue el que había creado una naturaleza humana en el vientre de María y la había unido a la naturaleza preexistente divina del Hijo de Dios. Y a ese bebé tan especial, que es hombre y Dios, se le llama Emmanuel. Ahora, de nuevo, ¿por qué Emmanuel? Bueno, la verdad es que para responder esa pregunta yo creo que tendríamos que leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero como este programa solo dura media hora, sí es. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué pasó, Eduardo, en el huerto del Edén? Adán y Eva pecaron, no cumplieron el mandato de Dios. Dios le dio una promesa en Génesis 3:15. La promesa de un Salvador. De un Salvador que vendría. Ahora, de las primeras consecuencias negativas que produjo el pecado en el mundo, ¿cuál fue la más terrible de todas? Bueno, se rompió la comunión con Dios, vino la muerte espiritual, la muerte entró en el mundo, vino la condenación. La muerte entró en el mundo y la muerte es separación. El hombre no solamente adquirió la posibilidad de morir físicamente, hubo una muerte que llegó en ese momento y fue la separación del hombre con Dios. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. La mayor bendición del ser humano es poder disfrutar de la comunión deleitosa, íntima con Dios. Pero eso se rompió en el huerto del Edén. Y a partir de ese momento comienza la historia
de redención que se va a desarrollar en la Biblia De Génesis a Apocalipsis. a través de varios pactos que Dios hizo con el hombre. Pero una de las promesas principales de esos pactos que Dios iba a hacer con el hombre, el pacto que hizo con Adán, el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con Abraham, de las promesas principales contenidas en esos pactos es: yo seré su Dios y ellos serán mi moraré pueblo en medio de ellos como su Dios. De hecho, fíjate, Eduardo, que más adelante, cuando Dios le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos en el monte Sinaí, en Éxodo 20, 24, inmediatamente después, Dios les dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pregunta: en el Antiguo Testamento, ¿dónde se manifestaba esa presencia de Dios de una forma especial? Primero fue en el huerto del Edén, pero ya sabemos que hubo una ruptura allí. En el tabernáculo, en el templo, en todos esos lugares Ok. estaba esa manifestación de Dios. En primer de la lugar, presencia de Dios. Exactamente. En primer lugar, en el templo. Nosotros, en el tabernáculo, perdón. Nosotros sabemos que Dios mora en todo lugar. Dios es omnipresente. Aquí estamos hablando de cómo Dios viene para bendecir a su pueblo de una forma especial, ¿no? O sea, podemos decir que esa es su presencia especial. Exactamente. No es que hay más de Dios en el tabernáculo, si hablamos del Antiguo Testamento, que lo que había en el resto del planeta. ¿Qué es? ¿Una manifestación diferente? Dios ¿De su viene presencia? a bendecir a su pueblo. El hecho de que Dios venga con su presencia y con su bendición hace el pueblo bendito. ¿Qué sucedió en el tabernáculo? Dice en Éxodo 40 que cuando Moisés terminó de construirlo, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Esa manifestación visible de la gloria de Dios que guió al pueblo a través del desierto, ¿verdad? Por medio de una nube y La columna de fuego. columna de fuego y de nube, ahora se manifestaba en una forma particular en ese lugar. Cientos de años más tarde, En el el templo tabernáculo de fue Salomón, sustituido por la el gloria templo. de Dios llenó el templo y no podían ministrar los sacerdotes. De nuevo, Primera de Reyes 8:10. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Lo mismo que sucedió en Éxodo. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Sujel, vamos a hacer un alto ahí. ¿Cómo tú piensas que era eso, esa gloria de Dios ahí? ¿Eso Mira, es indescriptible? Yo creo que es indescriptible. Lo que sí seguro es que no era algo trivial, porque Moisés, el hombre de Dios, tuvo que salir fuera. Sí. Los sacerdotes en el templo tuvieron que salir fuera. No estamos hablando de algo como que la gente diga: wow, qué cosa más interesante, como alguien que está contemplando la aurora boreal o Sí, algo así. o un atardecer bonito. Exacto, no. Aquí estamos hablando de algo que simboliza lo más excelso que existe. Esto que es es lo más la excelso, gloria del Señor. lo más excelso que un hombre puede ver en la tierra. Sí, pero ahora, de nuevo, se está cumpliendo y lo que dice Éxodo 20: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Aquí está la clave. No era una venida de Dios para juicio, era una venida de Dios para bendición. Y yo vuelvo y reitero, no existe una mayor bendición para el hombre sobre la tierra que disfrutar de la bendición con Dios. El problema, Eduardo, es que nosotros somos pecadores. Y por lo tanto, en el Antiguo Testamento, Dios tuvo que diseñar un modo, un método de acercarse a Él. Un método de acercarse, del hombre pecador acercarse a Él a través de los sacrificios, porque esos sacrificios prefiguraban el gran sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando Cristo nace para morir. Y eso es algo que lamentablemente muchos no recuerdan en la historia de la Navidad. La gente recrea el pesebre y ven al niño ahí entre vacas y no sé cuántas cosas, pero no entienden que lo más importante de ese niño es la misión que trajo.
y la misión era morir, hacerse hombre y morir en una cruz. Nosotros ahora no podemos estar pensando en el niño Jesús, porque ese niño creció y murió y resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Ahora, volvamos otra vez a Emmanuel. Yo quería ir al Antiguo Testamento Sí. con una pregunta, que esos sacrificios, ¿verdad? Tipificaban que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y es bueno que tú expliques eso para entender el sacrificio que Cristo iba a hacer. Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ok. Dios es perfectamente justo y Él no puede permitir de ninguna manera que hombres y mujeres en sus pecados se acerquen a Él. Ni pueden sus pecados quedar impunes. Mira, una de las cosas que más molestan al ser humano son las injusticias. Pero nosotros queremos justicia para el otro, no para nosotros mismos, pero tú y yo somos pecadores. Y nosotros no podemos acercarnos a Dios. Y si Dios nos da lo que merecemos por causa de nuestros pecados y nos trata con justicia, Dios tiene que condenarnos a una condenación eterna en el infierno. Entonces esos sacrificios simplemente le recordaban al hombre, primero, que un inocente tenía que morir por un culpable para que el culpable pudiera ser absuelto. Sí. Ese cordero sacrificado, un animal real, no quitaba los pecados del hombre. Eran simplemente una figura del verdadero sacrificio. Y el verdadero sacrificio era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Ahora, no podemos quedarnos solamente en el hecho de que Cristo vino a reconciliarnos con Dios y para que nosotros pudiéramos ser perdonados y tener el don de la vida eterna. Lo que Cristo trajo, Eduardo, fue muchísimo más glorioso y está encerrado en ese pequeño nombre, Emmanuel. En Cristo se cumple en el sentido más alto en que esa promesa pudo haber sido cumplida, la promesa de los pactos del Antiguo Testamento. No solamente yo seré vuestro Dios, sino que yo moraré en medio de ellos como su Dios. ¿Cómo comienza Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y en el versículo 14, ¿qué dice? Cuando vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Fíjate que de nuevo Juan está usando aquí el lenguaje del tabernáculo, porque la palabra que usa Juan cuando dice habitó entre nosotros es una palabra que no se puede traducir del todo al español. Porque No es que hizo morada, tabernáculo entre nosotros. exactamente, es como si él tabernaculó, pero ese verbo no existe en español. Él puso su tabernáculo en medio nuestro. Así que lo que simbolizaba el tabernáculo en el Antiguo Testamento, cuando la gloria del Señor descendió sobre esa tienda de campaña, que era una tienda de campaña, y luego en el templo de Salomón, ahora está descendiendo en una persona. Cristo es la encarnación de la gloria de Dios. En Éxodo 30, en Ezequiel 37, 27, Dios hace la siguiente promesa. Dios le promete a su pueblo que de nuevo su tabernáculo estará en medio de ellos y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde se cumplió esa promesa? ¿Cuándo fue que Dios puso su tabernáculo de nuevo? Cuando vino el Señor. Cuando vino Cristo. Y por eso es que ¿Qué texto es ese en Ezequiel? Ezequiel 37, 27. Ya el templo de Salomón estaba construido, ya no se usaba el tabernáculo. O sea que evidentemente Ezequiel está hablando aquí no de una tienda de campaña, está hablando de la gloriosa realidad que esa tienda de campaña prefiguraba. Y esa gloriosa realidad es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y así como la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo, así como la gloria de Dios descendió sobre el templo, dice el texto que tú leíste, vimos su gloria.
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo no es una simple manifestación de la gloria de Dios. Dice en Hebreos 1:3 que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Y en Colosenses dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Es por eso, Eduardo, que cuando Cristo viene, todos esos rituales asociados con el templo del Antiguo Testamento, con los sacrificios, los lavamientos, todas esas cosas. Todo eso queda anulado, pierde su vigencia. ¿Por qué? Porque la adoración del nuevo pacto, Nuevo Testamento, se centra en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, no en ningún lugar en particular, ni en ningún ritual en particular. Una pregunta, Sujel. La gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo, descendía sobre el templo, y ahora el Dios de gloria vino como un ser humano, nació en un pesebre. El que lo veía no veía que ese era el Dios de gloria. Y entonces, Sujel, Cristo cubrió la gloria de su divinidad con el manto de su humanidad, sin dejar de ser Dios. sí. De hecho, lo que pasó en el monte de la transfiguración es que por un instante Ellos vieron a ese Jesús en su gloria. Cristo permitió glorioso. que un poco del destello de su gloria fuera visible. Pero decía que sus vestidos eran resplandecientes. Y eso fue un poco. Sí, Porque si no, los apóstoles hubieran muerto ahí mismo. sí. O sea, fíjate lo que pasó ahí. Cristo veló su divinidad, no la anuló, la veló con el manto de su humanidad. Yo no sé si tú te acuerdas de un himno que cantábamos en la iglesia muy seguido en esta época navideña, que decía, gloria al verbo encarnado, en humanidad velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Sí. Ese autor captó perfectamente lo que está pasando ahí. En ese pesebre, la humanidad de ese bebé que nació del vientre de María era un velo que cubría la divinidad, porque ese bebé era Dios hecho hombre. Amén. Eso es, de verdad, eso es lo sorprendente de la salvación. Dios vino a morar con los hombres. Por eso es que más adelante, en una discusión que Cristo tiene con los fariseos, le dice, miren, destruyan este templo y en 3 días yo lo reedificaré. ¿No lo entendieron? Y ellos dijeron, ¿cómo así? Porque se han empleado casi 40 años porque en ese para tiempo, construir ese templo. El templo de Salomón quedó maltrecho cuando la invasión babilónica, y muchos años después se reconstruyó en el tiempo de Esdras, de Nehemías, pero esa reconstrucción no fue del todo tan gloriosa como la anterior. Y luego Herodes el Grande quiso reconstruir el templo con toda la fastuosidad del templo anterior. Esa construcción de Herodes el Grande, que fue el Herodes, porque hubo varios Herodes en la Biblia, pero el Herodes que estaba vivo cuando el Señor nació, había pasado 40 años reedificando el templo. Y los judíos le dicen al Señor, espérate, la reedificación de este templo ha durado 40 años y tú dices que en 3 días tú lo vas a levantar. Y Juan aclara, es que ellos no estaban entendiendo que el Señor se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, porque Cristo dijo más adelante, uno mayor que el templo está aquí. Jesucristo es el templo de Dios. De paso, ¿tú te acuerdas cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Yo sé que estamos conectando muchos textos bíblicos, pero esto es importante para que veamos que toda la Escritura, al final de cuentas, es una sola historia, cuyo centro es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 4, la mujer samaritana le pide agua al Señor, o él le pide agua a la mujer samaritana, perdón, y él le dice a ella, no, tú eres la que deberías pedirme a mí de beber y yo te daría agua viva. Y entonces luego le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, créeme, mujer, va a llegar una hora en que el lugar físico donde nosotros adoremos a Dios ya perderá toda relevancia.
Y esa es una de las razones por la que personalmente yo insisto mucho en nuestra propia iglesia, de que no le llamemos templo al edificio donde nos reunimos como iglesia cada domingo. Porque ese lugar no es un templo. Y Eduardo, es muy importante que nosotros usemos las palabras de una manera teológicamente más precisa. Porque a veces la persona tiene la idea de que si oran en el lugar de culto, las oraciones van a llegar más rápido. No, mira. En ese edificio donde la iglesia se reúne cada domingo a adorar, cuando las piedras vivas que componen ese templo, que los somos creyentes, nosotros, no estamos ahí, ya eso es un edificio como cualquier otro. Eso no es un templo. El templo es Cristo. Y como nosotros estamos unidos a Él como piedras vivas, nosotros somos ahora el templo del Dios viviente. Por eso es que en 1 Timoteo 3, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esto te escribo, aunque yo tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que sepas, para que si tardo, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. columna y baluarte de la verdad. Ajá, ¿y cuál es esa casa? La iglesia del Dios viviente. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, resumiendo todo esto, ¿qué es lo glorioso de ese evento que el mundo está recordando en el día de hoy, probablemente sin tener idea de lo que están recordando? Que Dios se tabernaculizó, como tú dices, vino a morar con nosotros, a vivir aquí para darnos salvación. Nuestro Dios irrumpió en la historia. Eso es grande, Sujel. Uno lo dice rápido, pero eso es algo glorioso. El Dios majestuoso de gloria vino y habitó entre nosotros. Vino y habitó entre nosotros. Alguien dirá, bueno, pero eso pasó hace 2000 años y ya nosotros no tenemos la posibilidad de ver esa gloria. No, cuidado. Fíjate cómo termina el texto de Juan 1:14. Me estoy adelantando un poco a lo que voy a predicar en esta iglesia. No te preocupes. Dentro de 2 domingos. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo nosotros percibimos la gloria de Jesús? ¿Es en los milagros que hizo Jesús? No, es en su gracia y en su verdad. Gracia y verdad que todavía están disponibles para nosotros hoy en el Evangelio. Entonces, aunque yo no puedo ver al Cristo físico que vino hace 2000 años y caminó por las calles de Jerusalén y en Belén, etcétera, aunque yo no puedo ver a ese Cristo hoy físicamente haciendo milagros en el día de hoy, su gracia y su verdad siguen disponibles para nosotros en el Evangelio. ¿Y sabes cómo yo veo esa gloria? Óyeme, este es el programa más extraño que yo creo que tú y yo hemos hecho en mucho tiempo, porque hemos estado como haciendo copy-paste de muchos textos bíblicos para armar una historia. ¿Tú recuerdas cuando Lázaro muere? Uh-huh. Y Cristo espera antes de ir a Betania. Varios días, sí. 4 días hasta que Lázaro ya está muerto y ya su cuerpo corrompiéndose por la muerte, y ahí es que llega el Señor. Marta recrimina al Señor y le dice, Señor, si hubiera estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Mi hermano no habría muerto. Y luego María se lo dice de una manera más tierna, pero se lo dice igual. Cristo le dice, Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y luego de nuevo, cuando ella le reitera, si tú hubieras estado aquí, le dice, Marta, yo no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Pregunta. Los fariseos, los líderes religiosos que se enteraron de la resurrección de Lázaro, ¿creyeron en Jesús? No. No. ¿Qué quisieron hacer? Matarlo. Y matar al mismo Lázaro. Al mismo Lázaro también. Quisieron matar a Lázaro y matar a Jesús. El milagro no hizo nada en ellos, porque no creyeron. No, dureza de corazón, Sujel. Entonces, en un mismo evento, Cristo manifestó su gloria. Pero para yo poder verla, yo necesito la fe. Dice, ya te dije que si crees, verás la gloria de Dios.
Bueno, yo puedo decirle a una persona hoy, en el siglo XXI, óyeme, ahí está el Evangelio y ahí está quién es Cristo y lo que Él vino a hacer para salvar a pecadores, como tú y como yo. Si tú crees en ese Cristo lleno de gracia y de verdad que habitó entre nosotros, tú verás su gloria. Con los ojos de la fe. Sí. Otro texto, copy-paste. 2 Corintios 4. Dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Fíjate, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero, dice Pablo, yo predico el evangelio como quiera. ¿Sabes por qué? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que lo que Pablo está diciendo es que a través de la predicación del evangelio, si tú crees en el evangelio, te arrepientes de tu pecado y confías en el Señor Jesucristo, con los ojos de la fe tú verás su gloria, la gloria de Manuel, la gloria del Dios que ahora está con nosotros. Eduardo, ¿cuál es la gran promesa de Cristo a sus discípulos cuando ascendió a los cielos? Que Él volvería, esa es una promesa. Y la otra en la gran comisión. Que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nota que Mateo comienza como termina. Mateo 1, 23, el texto que tú leíste, dice que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo termina Mateo? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el gran mensaje del Evangelio de Mateo. La gran profecía de todos los pactos que Dios había hecho con su pueblo se cumplen en la persona de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y ese Dios encarnado, que ahora físicamente está en el cielo, pero como Dios está en todas partes, está con nosotros. Así que no estamos celebrando únicamente lo que pasó hace 2000 años, cuando Dios vino y habitó, tiempo pasado, con nosotros. No, nosotros estamos celebrando a Emmanuel, que todavía está con nosotros los creyentes en el día de hoy. Amén. ¿Tú ves lo glorioso que es todo esto? O sea, no se trata simplemente de recordar un evento pasado, como si yo recordara el descubrimiento de América, sí, o recordara, qué sé yo, la batalla de Waterloo. No, nosotros estamos haciendo memoria de una realidad que todavía sigue siendo real para nosotros en el día de hoy. Y eso no lo celebramos los cristianos el 25 de diciembre. Los cristianos celebramos esa gloriosa promesa. Los 365 días del año. Sujel, el Señor resucita a Lázaro, como tú dices. Ahí había todo tipo de personas. Ahí había fariseos, escribas, y no creyeron. Y ellos vieron ese milagro. El orgullo, el deseo de hacer su voluntad, no le permitió reconocer lo que estaban viendo. Y en el día de hoy es igual. A las personas se les predica el Evangelio, ven vidas transformadas, personas que Dios ha llamado a salvación de toda tribu, pueblo, nación, personas que estaban perdidos en sus pecados, personas que eran adictos a las drogas. Esas personas están endurecidas, como te decía. Sucede lo mismo. ¿Qué tú le dirías? Que la gloria de Dios, el brillo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo puede romper ese corazón y transformarlo de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Y cómo pueden buscarlo, Suel? A través del Evangelio. O sea, el Evangelio es la proclamación de un hecho histórico. Cristo vino. Y no importa si fue 25 de diciembre, si fue en septiembre, eso no tiene la menor importancia. La menor importancia. Lo que tiene importancia es el hecho de que en un momento de la historia Dios irrumpió en la historia humana como un ser humano.
sin dejar de ser Dios. Vino, vivió la vida perfecta de obediencia que ni tú ni yo podemos vivir, y luego murió en la cruz del Calvario, la muerte que nosotros merecemos morir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema está en la fe, y no en una fe irracional, porque Eduardo, hay personas que se sorprenden con la Biblia por muchas cosas, la profecía cumplida y todo eso, pero lo que a mí más me sorprende de la Biblia es la unidad, cómo 40 hombres diferentes pudieron escribir toda una historia durante 1500 años, centrados en el mismo punto focal, esa venida de Jesús como Emmanuel, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, y todavía en el día de hoy está presente con nosotros los creyentes por medio de la fe. Entonces, de nuevo, si tú estás viendo este programa y tú nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, mi invitación en este programa es que el nacimiento de Cristo no te pase en vano, porque Emmanuel está disponible para ti. Tú puedes venir a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Dios y la está con promesa, nosotros. exactamente, de que Dios está con nosotros se cumplirá en tu vida para siempre, que va más allá de la muerte, porque la muerte no nos separará de nuestro Dios. Y en cuanto a nosotros los creyentes, Eduardo, esto es una razón para alabar a Dios 24/7, pero también congregarnos en torno al nombre de Cristo en su día. Y no importa si tu iglesia es grande, si tu iglesia es pequeña, si tu iglesia tiene un coro, si no tiene coro, si tu iglesia es cómoda, el edificio o no lo es. Lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto es que Cristo está ahí. Y Él es glorioso, aunque todo lo que hay alrededor sean bancos ordinarios, calor. Ese momento de la iglesia congregada en torno al nombre de Cristo y en la presencia de Cristo hace del culto de adoración algo sumamente glorioso. Es lo más extraordinario que puede haber en la tierra, en el día del Señor, cuando el pueblo de Dios se reúne en su presencia especial que descendió en el tabernáculo, presencia especial que descendió en el templo. Presencia especial que ahora es encarnada en Cristo, que Amén. Se hace presente en medio de nuestros servicios de adoración cada día del Señor. Eso es inmensamente glorioso. Amén. Sujel, gracias por haber compartido esto con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros.